Hola, soy Javier Cruz del Colegio Filarmónico Simón Bolívar. Dentro de la estrategia Aprende en Casa, vamos a solucionar un problema del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, con el fin de reforzar conceptos y procesos. El problema lo desarrollaremos de dos maneras. Primero, usaremos la manera intuitiva, usando los conceptos, y después usaremos las ecuaciones para reforzar los procesos. Vamos entonces a comenzar. Un automóvil parte del reposo y adquiere una velocidad de 6 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Si continúa aumentando su velocidad a la misma razón, ¿qué velocidad llevará después de 12 segundos de haber iniciado su recorrido y qué distancia recorre en ese tiempo? Vamos a comenzar entonces a resolver este problema de una manera intuitiva usando los conceptos y reforzándolos. Entonces, primero nos tenemos que hacer una idea de cómo es este movimiento. Dice que parte del reposo y va adquiriendo una velocidad de 6 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Entonces, nos imaginamos este movimiento y después la pregunta es, después de 12 segundos, ¿cuál será su velocidad y qué distancia habrá recorrido en ese tiempo? Una vez imaginado esto, entonces hacemos un esquema gráfico que nos permita ubicar esos tiempos y esas velocidades. Entonces, para el tiempo 0, como dice que la velocidad que el automóvil parte del reposo, pues su velocidad será 0. Después dice que adquiere una velocidad de 6 metros por segundo en un tiempo de 2 segundos. Entonces, en el tiempo 2, su velocidad será de 6 metros por segundo. Más adelante, entonces, nos pregunta que qué velocidad llevará después de 12 segundos. Entonces, después de 12 segundos, ¿cuál será su velocidad? Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es, ¿qué distancia recorrerá en ese tiempo? Vamos entonces a pensar primero de manera intuitiva cómo podemos resolver este ejercicio. Comenzamos entonces creando una tabla de velocidad contra tiempo en donde vamos ubicando esos tiempos y esas velocidades que hemos sacado en nuestro esquema gráfico. Comenzamos entonces, para el tiempo 0 tenemos una velocidad 0 y para el tiempo de 2 segundos su velocidad es de 6 metros por segundo. Bueno, nos pregunta entonces que a los 12 segundos cuál será su velocidad, pero en el enunciado hay algo muy importante, dice que si continúa aumentando su velocidad a la misma razón. Esto nos indica que en el tiempo, después de otros 2 segundos, o sea, a los 4 segundos, su velocidad habrá aumentado entonces otros 6 metros por segundo, o sea que llevará una velocidad de 12 metros por segundo. Si continuamos con este aumento a la misma razón, entonces 2 segundos más y la velocidad entonces va a aumentar 6 metros por segundo más. Y vamos entonces completando nuestra tabla hasta llegar a los 12 segundos. Por lo tanto, ya tenemos la primera respuesta. A los 12 segundos, la velocidad será de 36 metros por segundo. Bueno, ya tenemos la primera respuesta, pero podemos ver aquí algo más. Observemos que si como la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, aumentando a la misma razón, podemos concluir que en un segundo la velocidad será la mitad, o sea, 3 metros por segundo. Y de esta manera podemos entonces completar la tabla que teníamos al comienzo y encontrar entonces que por cada segundo que aumenta de 0 a 1, cada segundo que aumenta el tiempo, la velocidad aumenta en 3 metros por segundo para cada intervalo, como podemos ver ahí. Entonces, esto nos está mostrando algo muy interesante y es que justamente este es el valor de la aceleración, porque la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto a la unidad de tiempo. La unidad de tiempo en este caso es el segundo. Entonces podemos colocarlo como que la aceleración es los 3 metros sobre segundo por cada un segundo que pasa. Lo podemos escribir así o simplemente como debe ser la unidad de aceleración. Esta unidad nace de producto de extremos y medios de las unidades que tenemos ahí. Entonces ya tenemos dos datos importantes, uno que nos responde a la pregunta y otro que es importante para determinar la distancia que recorre
en los 12 segundos. La distancia es un poco más compleja de hacerlo intuitivamente, pero ya tenemos datos importantes que nos pueden ayudar a buscarla más fácilmente. Bueno, entonces nosotros podemos ahora hacer este proceso usando las ecuaciones. Vamos a mirar cómo sería utilizando las ecuaciones para reforzar los procesos. Entonces, lo que hacemos es ubicar los datos que tenemos del enunciado, la velocidad inicial 0, parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0, y hay una velocidad después, que es la de 6 metros por segundo. Esto lo hace en el tiempo de 2 segundos, este cambio. Entonces, ese tiempo que aparece aquí, que a veces, muchas veces los estudiantes cuando lo van a hacer, van a solucionar el problema usando los datos y las ecuaciones. Entonces, como encuentran dos tiempos, no saben en dónde colocar cada tiempo. Esos 2 segundos es el tiempo que empleó de pasar de 0 a 6 metros por segundo. Entonces lo colocamos ahí. Y vemos más adelante entonces que los 12 segundos es donde son un tiempo más adelante y que tenemos una velocidad diferente, ¿sí? Entonces en esos 12 segundos, ¿cuál será su velocidad? Nosotros ya sabemos, ya la sacamos de manera intuitiva, pero ya vimos que vamos a hacerlo ahora usando las ecuaciones. Vamos a tenerla ahí de todos modos como referente, pero vamos a suponer que no la hemos sacado. Entonces tenemos ya otra incógnita en este problema, porque vamos a suponer que no la hemos sacado, que es la aceleración. Usamos entonces la ecuación para la aceleración. Primero vamos a sacar la aceleración, porque en un movimiento acelerado, donde la velocidad está cambiando, entonces para calcular la velocidad necesitamos tener su aceleración. Entonces comenzamos. Velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Ese tiempo es el tiempo de cambio de esas dos velocidades. Entonces por eso usamos el de 2 segundos, el tiempo de 2 segundos y las velocidades en las cuales se hizo ese cambio. Entonces tenemos 6 metros por segundo para la velocidad final y 0 para la inicial, sobre 2 segundos que fue el cambio en los que se hizo. Así tenemos entonces que la aceleración son los 3 metros por segundo que habíamos sacado intuitivamente. Ya usamos la ecuación para la aceleración, ahora vamos a buscar una ecuación para la velocidad final a los 12 segundos. O sea, vamos a tener entonces esta ecuación, que ya ustedes la conocen, y vamos a reemplazar valores. La velocidad inicial la vamos a tomar en el inicio del movimiento, porque dice qué velocidad llevará después de 12 segundos de haber iniciado su recorrido. Y aquí entonces ya multiplicamos 3 por 12, nos damos cuenta que es 36 metros por segundo. Se ve que las unidades 1 segundo se simplifican con los cuadrados del denominador de la velocidad y obtenemos esa velocidad de 36 metros por segundo, que era la que habíamos sacado de manera intuitiva. Bueno, esta es la forma de hacerlo con las ecuaciones. Con las ecuaciones también podemos calcular la distancia que nos pedían al comienzo. Entonces, la distancia, usamos la ecuación, estas tres ecuaciones, y buscamos una que nos permita sacar la distancia. Encontramos que en la segunda ecuación también aparece distancia. Ahí podemos despejarla porque ya tenemos la velocidad final y la velocidad inicial. Sin embargo, vamos a usar la tercera, que está de una vez despejada. Entonces, vamos a despejar, tener en cuenta que vamos a usarlo con los 12 segundos porque estamos calculando la distancia, a los 12 segundos. Entonces tenemos en cuenta ese tiempo y reemplazamos ahí la velocidad inicial 0 por el tiempo, que es 12 segundos, más la aceleración, que ya la calculamos, 3 metros por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2. Ese término, ese denominador solo está en el segundo término del lado derecho, no está en todo el lado derecho. O sea que hay que tener cuidado y vamos solucionando primero el cuadrado. Entonces los 142 al cuadrado son 144. Y ya sabemos que 0 por 12 en el primer término de la ecuación del lado derecho, pues 0 por 12 es 0. Entonces vamos a multiplicar 3 por 144, pero antes miremos las unidades que se están simplificando y nos está quedando en metros. Nos queda entonces 432 metros sobre 2. Aquí tenemos entonces ya la distancia que estaba preguntándose al comienzo, 216 metros.
Bueno, aprovecharemos este ejercicio para mirar también la parte gráfica. Entonces, la parte gráfica podemos ver a partir de la tabla que construimos. Si cogemos esa tabla y tomamos el tiempo en el eje horizontal y la velocidad en un eje vertical y vamos uniendo, recordemos que el tiempo pues siempre va a quedar en el eje horizontal por ser la variable independiente, y vamos uniendo estos valores. Entonces 1 para 3, 2 para 6, 3 para 9, bueno, podemos usar algunos nomás. Y al final entonces trazamos la recta por todos los puntos de intersección, obtenemos entonces una recta con pendiente. Esta pendiente nos indica cómo está cambiando una variable con respecto a otra. Recordemos que en matemáticas, cuando vimos matemáticas, podíamos calcular esa pendiente. ¿Cómo? Usando esta fórmula, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde esos y2 y y1 son las coordenadas del eje vertical, o sea, las coordenadas del eje y x2 y x1 son las coordenadas horizontales del eje x, en este caso el eje x es el tiempo y el eje y es la velocidad. Pero vamos a preocuparnos solo por los valores. Entonces ubicamos dos puntos cualquiera de estos que están acá, de estos que hemos trazado. Entonces vamos a coger este punto y miramos cuáles son sus coordenadas. El punto 1, llamamos punto 1, la coordenada es 3.9, 3 en x, 9 en y, o 3 en el eje de tiempo y 9 en el eje de la velocidad. Y el otro punto es 12 en el eje del tiempo y 36 en el eje de la velocidad, o 12 en el eje x y 36 en el eje y. Recordemos que son parejas ordenadas, entonces al punto 1 pues esas coordenadas son el x1, y1, y el punto 2 pues serán x2, y2. Siempre va primero x y luego y. Si reemplazamos entonces, y2 será 36 y y1 será 9. x2 será 12 y x1 será 3. Reemplazamos entonces en nuestra fórmula para la pendiente y resolvemos. Entonces obtenemos 27 novenos, que esto es igual a 3. La pendiente es 3. Este 3 que nos dice, nos está diciendo el valor de la aceleración que ya habíamos encontrado de las dos formas anteriores. Es importante, entonces miremos que la conclusión sería que para un movimiento acelerado, uniforme acelerado, en un gráfico de velocidad contra tiempo, la pendiente de la gráfica nos está arrojando el valor de la aceleración. Bueno, entonces vamos con nuestro reto, y vamos a encontrar el valor de la distancia nuevamente, pero usando esta ecuación, la ecuación segunda, despejando de ahí. Si el video te gustó, entonces no olvides darle like y recordar también si quieres suscribirte a mi canal. Entonces no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen más videos. Hasta luego.